Viajando voy para aquel hogar. Jamás he de volver, jamás he de volver. Viajando voy para aquel hogar. Jamás he de volver, jamás he de volver. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá. Aleluya, que el Señor le bendiga. Le saluda a su hermano Ricardo Zul. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente estar en este lugar, y voy a ir en oración. Señor, vengo delante de tu presencia, agradecido, Señor, por todo lo grande, lo misericordioso que tú has sido para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque es un día especial para nosotros, para mi familia, pues nos has concedido, nos concedes un año más, Señor, de poder llevar, Señor, tu palabra a través de este medio. Bendecimos, Señor, este canal Bienevisión, Señor. Bendecimos, Señor, este canal, que seas tú, Señor, abriendo, ensanchando más, Señor, a que tu palabra, que el evangelio llegue aún más allá, Señor, ya que ha sido de bendición para nuestras vidas. Pero, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de predicar tu palabra, de anunciar, Señor, tu venida, de anunciar, Señor, de que tú cambias, restauras y libertas, Señor. Te agradecemos. Hoy cumplimos un año, Señor, y hoy vamos a hacer algo diferente, Señor, hablar de tu ministerio, Señor, así dando a entender, Señor, cómo tú formas los ministerios, cómo tú levantas, cómo tú llamas, Señor, y cómo tú unges para predicar tu palabra, Señor. Desde ya, Señor, glorifícate, exáltate, Espíritu Santo, que seas tú guiando, que seas tú centralizando mi mente para poder hablar, y que aún mis hermanos que están ahí atentos, que puedan edificarte a través de este estudio, a través de este mensaje que tú me has dado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad, ya que es un día muy especial para nosotros, pues cumplimos un año de estar predicando en este canal, y voy a hablar del ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo, ¿por qué? Porque quiero explicarles cómo nació, cómo Dios nos llamó a predicar, nos ungió, nos preparó para predicar a través de este medio y a través de los lugares donde Dios nos lleva. Pero vamos a aprender algo bien poderoso, cómo nacen los ministerios, cómo se forman los ministerios. Voy a hablar un ministerio tan delicado, un ministerio que revolucionó la tierra, un ministerio de poder y de gloria, que cuando estuvo en esta tierra, pero todo fue bajo un orden, todo fue bajo la dirección de Dios, y es esto lo que quiero hacer. Voy a hablar del ministerio de Jesucristo, para gloria y honra del Padre que está en el cielo. Rápidamente vayamos a Lucas capítulo 3, versículo 23. Oiga lo que dice. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Jesús comienza su ministerio a los 30 años. ¿Por qué a los 30 años, amados hermanos? Y voy a ser bien específico, voy a ser bien delicado en hablar del ministerio de Jesucristo, pues yo podría hablar del presidente, podría hablar de otro ministerio, pero hablar del ministerio de Jesucristo, estamos hablando de un ministerio grande y poderoso y delicado. Y tal vez no en todos se da, no en todos Dios procesa, trabaja, pero hay un orden el que hay que seguir y cómo se da. ¿Por qué a los 30 años le decía? Porque se cree y se dice que la cultura hebrea no les da nada a sus hijos, no les hereda nada a sus hijos hasta los 30 años, símbolo de madurez. Dice ahí la palabra de Dios, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, pero dice algo bien tremendo, Jesús mismo al comenzar su ministerio, Jesús mismo. Cuando dice ese Jesús mismo, da a entender algo de que dice, si Él, siendo Dios, tuvo que someterse, tuvo que llevar un orden conforme el Padre lo dijo, conforme los profetas lo profetizaron, entonces aún más nosotros. Entonces 30 años, símbolo de madurez. Símbolo de madurez, dice que la unción vino sobre Moisés y cae sobre la cabeza de Moisés hasta que era la barba de él, símbolo de madurez, símbolo de que era una persona que se le podía confiar ministerio, que se le podía dar un llamado, que se podía ordenar. Entonces, pero mire esto.
Vamos a ir paso tras paso porque quiero hablar de cómo Dios nos llamó a nosotros para predicar. Y el Señor nos dio nos dio este llamado, este enorme privilegio de predicar, de anunciar las virtudes de aquel, y nos dio este nombre de sendas antiguas. Pero más adelante usted va a ver que el Señor nos ha puesto en el corazón, confirmado por el Espíritu Santo, nos ha puesto que lo nombremos Ministerio de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Es esto el ministerio que Dios nos ha dado. No es un ministerio más que se levanta en Houston, no es un ministerio de Ricardo, no es un ministerio de la familia Presancín o de tal iglesia, ministerio de Jesucristo volviendo a las sendas antiguas. Pero ahora quiero entrar, tal vez no me entiende mucho lo que estoy diciendo, pero ahora quiero ir, y yo sé que Dios nos va a hablar y vamos a aprender mucho a través de esto. Oiga lo que nos dice en Marcos capítulo 1 y 4. Vayamos rápidamente a Marcos. Con la ayuda del Señor vamos a desarrollar esto. Capítulo 1, versículo 4 al 8. Oiga lo que dice. Bautizando Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Oiga lo que dice en el 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Primeramente, cuando alguien anuncia su ministerio, da a entender que él viene a algo específico a la tierra, lo hace a través de Juan el Bautista. Es profetizado, es anunciado. Si usted ha leído la Biblia, en Juan capítulo 1 del 29 al 34, dice Juan que el evangelio de Juan, Juan, el discípulo, dice él que dice de Juan el Bautista que no conocía a Jesús, sino que a él le fue indicado, le fue dicho: sobre quien reposa el Espíritu Santo, ese es el Cordero de Dios, ese es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Él no lo conocía, pero estaba profetizando su ministerio, estaba profetizando de que él iba a llegar a la tierra. Entonces, esto es lo primero, es profetizado, es anunciado a través de alguien. Eso es el número 1. Pero después de esto, mire esto. Él es bautizado. El número 2, él es bautizado. Ahí lo podemos ver en Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo segundo de que él fue bautizado, símbolo vino el Espíritu Santo sobre él, era un símbolo de preparación, era un símbolo de unción, de revestimiento. Porque me voy a adelantar un poco más adelante, le hizo a sus discípulos de que vayan a Jerusalén, vayan a tal lado y esperen el día de Pentecostés, esperen el día del revestimiento. Entonces tenía que venir el Espíritu Santo para ser ungidos, y entonces después se levanta Pedro y empieza a predicar. Entonces, cuando vino la preparación, vino la unción, vino el revestimiento sobre él para darnos ejemplos a nosotros. Eso es lo segundo, fue bautizado. ¿Y cuál es lo tercero? Lo tercero es de que él venció. No. Lo tercero es que se metió en 40 días de ayuno y 40 días de ayuno de día y de noche. 40 días para iniciar su ministerio. Mire cómo Jesús inicia su ministerio. Primeramente fue anunciado, fue bautizado, y después él se mete en 40 días de ayuno y oración. Este es el tercer paso que da él para iniciar su ministerio. Y después de eso, pero él dice él nos habla en Lucas capítulo 4, oigan lo que dice Jesús: lleno del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo,
volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y por 40 días y era tentado por el diablo. Era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Él tuvo hambre porque era ser humano. Entonces, oiga esto, se metió a prepararse. Mire cómo el diablo le llega en ese momento de preparación. Mire cómo es tremendo nuestro Señor Jesucristo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero inmolado. Él estando en esa situación de ayuno y oración, se les presenta al diablo, le hace la primera tentación. Si en verdad eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Que lo segundo le dice, lo lleva a la montaña, lo muestra todos los reinos de la tierra y le dice, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Viene él a vencer otra tentación del diablo que lo lleva a Jerusalén, lo sube al pináculo del templo y le dice, tírate, y el escrito está que Él guardará tus pies para que no tropiece. Y le dice escrito el Señor, y después viene Él y dice, también escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Vea esto, estando en ayuno, tres tentaciones le mandó, 3 dardos le mandó el diablo. Pero más abajo dice que habido tentado toda clase de tentación, lo dejó por un tiempo. Entonces, ¿cómo él fue encaminándose, cómo él inició su ministerio en la tierra? Estamos en el tercero. Como él, en el cuarto pasaría a ser que él vence las 3 tentaciones, aunque más abajo dice que, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Este es lo cuarto. Pasó la prueba, pasó las tentaciones, y no es porque él no lo iba a poder, sino porque él nos estaba dejando ejemplo para vencer las tentaciones, y entonces podía cumplir algo en la tierra, dándonos a entender a nosotros. Aún el bautismo le dice Juan, yo tengo que ser bautizado por ti. Viene él y dice, bautízame porque escrito está, así tiene que ser, para dejarnos ejemplo a nosotros. Entonces, mire esto, ahora dice, iríamos en el paso número 5, en el 4:14, en Lucas 4:14. Oiga lo que dice: Jesús principia su ministerio, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Él ya vino con el poder del Espíritu porque había vencido, había entrado en un tiempo de ayuno, de oración, había entrado en un tiempo de preparación y pudo vencer todas las tentaciones. Pero entonces él regresa con el poder del Espíritu y dice que difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas. Él inicia su ministerio, va a las sinagogas. Pero usted me dirá, pero oye, mi amado hermano, si él desde niño empezó a predicar, es verdad, empezó a predicar, pero cuando él inicia su ministerio, cuando él ya dice que oficialmente inicia su ministerio a los 30 años, es verdad, le enseñaba en las sinagogas, afuera de las sinagogas, de niño, y todos venían y lo escuchaban, pero la Biblia registra que a los 30 años inicia su ministerio y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora entonces él empieza a predicar. Ya siendo él, después de haber sido anunciado, después de que Juan reconoció su ministerio, lo bautizó, lo ungió a través de eso. Después de eso entra en ayuno, entra en oración, vence tentaciones y entonces inicia su ministerio. 4 etapas poderosas. Y en nuestros tiempos, amados hermanos, en nuestros tiempos no cambia mucho. ¿Cómo se reconoce un ministerio hoy en día? Es a través de que alguien lo viene a profetizar, es bautizado con el Espíritu Santo, con el revestimiento, uno se prepara en ayuno, en oración, uno busca la presencia del Señor, vence las tentaciones, aunque hay una diferencia entre Jesús y nosotros los seres humanos. Dice que Él fue tentado en todo, mas nunca pecó, mas nosotros sí somos seres humanos y pecamos. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades, tanto como saber cómo pedir y cómo afrentar y desechar al diablo y resistir al diablo. Entonces le hablaba de esto y mire más adelante. Podríamos llamar el número 5. Oiga cómo él confirma su mismo ministerio a través del libro, a través del rollo. Él confirma su ministerio y con Biblia lo hace. En el 17 dice:
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable. Ahora él mismo con la Biblia confirma, esto lo profetizó Jeremías, y él lo viene a decir, lo viene a recalcar, él lo comprueba con la Biblia. Ahora, ¿cómo nacen los ministerios? ¿Cómo crecen los ministerios de hoy en día? Así tiene que ser profetizado, tiene que ser anunciado por alguien que no conoce, por alguien no. O sea, sí, Dios puede usar a una persona cercana, pero viene a confirmar a alguien que no conoce. Vea el ministerio de Jesucristo. Y él dice que entonces de ahí se difundía su fama por toda Judea, por toda Samaria. Él enseñaba, pero él en realidad no es porque estaba buscando fama. Él no estaba buscando fama, sino la gente lo buscaba y enseñaba en las sinagogas. Así es. Vimos 4 o 5 pasos cómo Jesús inicia su ministerio. Una vez más, ¿por qué es tan importante conocer esto? ¿Cómo se reconoce un ministerio? Primeramente es profetizado por Juan el Bautista. Segundo, es bautizado. Segundo. Tercero, él se mete en ayuno y oración. Después de eso, vence las 3 tentaciones. Y después de eso, vence toda tentación, vence todo obstáculo y inicia su ministerio. Y confirma con la misma palabra. Así es como fue el ministerio de Jesucristo en la tierra. ¿Por qué le estoy hablando de esto? ¿Por qué le estoy hablando del ministerio de Jesucristo? Porque el Señor, quiero hablarles de cómo nace este llamado que Dios nos da con mi familia. ¿Cómo nace esto de que Dios nos llama para predicar a nosotros desde muy niño, desde muy pequeño? A mí me decían de que me veían con una Biblia de una hermana que Dios lo usa tremendamente, que el Señor la bendiga donde quiera que está. Un día me vio en visión con una Biblia y con un micrófono, era todo lo que vio, no dijo más nada. Y entonces, ¿cómo inicia esto? Como le estoy diciendo, ¿cómo se reconoce un ministerio? Como le vuelvo a repetir, le dije de hoy, nosotros no queremos ser un ministerio más en la tierra, no queremos ser un ministerio más en Houston. No, amado hermano, no buscamos fama, no queremos fama. Lo único que queremos es predicar el evangelio de Jesucristo. Pero el Señor nos dio este tema volviendo a las sendas antiguas. Ahora nos dijo que le llamáramos ministerio de Jesucristo volviendo a las sendas antiguas. Y nos dio un hermoso emblema, un logotipo que más adelante usted lo verá, y nos ha dado la oportunidad de hacer ciertas cosas para gloria y honra a su nombre. Entonces, como le digo, más que nada, más que ministerio que nosotros tengamos, es de predicar la palabra del Señor. No es otra obra más que se levanta, pero estamos abiertos, estamos dispuestos para la voluntad, lo que quiera hacer el Señor con nuestras vidas. Pero como le digo, es más que nada, es para predicar, para anunciar las virtudes del Señor. El Señor nos da la oportunidad de predicar en iglesias, de predicar por este medio, y como le digo, entonces quiero que le hablé del ministerio de Jesucristo, cómo él y cómo se fue dando, y por eso le decía, cómo fue en mi vida, en la vida de mi familia, así fue profetizado. Y podría darle nombres que Dios sabe que esto no es invento. Tengo a 3 personas, tengo más, como ellos confirmaron de que el Señor nos quería a nosotros con mi familia, a mí me quería para predicar. ¿Cómo se da esto? Entonces, ¿cómo se da? Tengo 3 nombres de pastores. El pastor, la pastora Marta Beldaño, ella es mexicana. Pastor Eduardo Rodríguez, él es salvadoreño. El pastor Rubén Torres, él es puertorriqueño. Ellos fueron 3 personas que llegaron a la iglesia. Que el Señor bendiga la iglesia donde Dios me preparó, donde tuve la oportunidad de crecer. Que el Señor bendiga la iglesia donde yo salí, guerrero de Cristo. Ahí llegaron 3 personas. Y esas 3 personas profetizaron y dijeron: Dios tiene algo para contigo, Dios quiere usarte en la palabra. Y aquí nos tiene el Señor.
Entonces por eso le digo, porque usted tal vez más adelante va a ver el emblema, Ministerio de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, pero el ministerio realmente es de Jesucristo, por eso le pusimos y Él nos dio Ministerio de Jesucristo, como le vuelvo a repetir, de nadie más que de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Eso es de Él, eso solamente nosotros predicaremos y es todo lo que haremos, y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas para gloria y honra de su nombre. Entonces, después de que ellos dijeron eso, el Señor trajo revestimiento para gloria y honra de su nombre. El Señor trajo revestimiento a mi vida. El Señor me dio un día de Pentecostés, no me estoy vanagloriando. El Señor me ungió, derramó lengua sobre mi vida para gloria y honra de su nombre. Porque es tan importante, eso es tan importante. Le dice a tus discípulos que fueran a esperar el día de Pentecostés, y entonces fueron a repartir lenguas. Y entonces se levanta Pedro y da su primer discurso y 3,000 almas recibieron. Pero antes de eso, el Señor les dijo, esperen hasta que venga el revestimiento. Entonces ellos empezaron su ministerio, empezaron a predicar, y es esto. Entonces primeramente, como ya le dije, por tres pastores que profetizaron. Después de eso, entonces el Señor trajo el revestimiento. Después me metió en un tiempo de ayuno, me metió en 3-4 días de ayuno. Y después de esto hemos pasado por tentaciones, por luchas, por pruebas, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Entonces, por eso le digo, es el llamado que el Señor nos dio a nosotros. Así es como nace Sendas Antiguas, que hoy en día el ministerio de Jesucristo, Sendas Antiguas. Ahora, ¿por qué Sendas Antiguas? ¿Por qué Sendas Antiguas? Porque el Señor nos decía que este tiempo que estamos viviendo hay tanto modernismo. El Señor era de sendas antiguas. ¿Por qué le digo? Porque Él, para ir a la presencia del Padre, para entrar en comunión con el Padre, tenía que caminar, tenía que ir al monte de los olivos. Hoy la gente ya no quiere caminar. Aún, mire, tremendamente estamos en un país de bendición, ciertamente. Gloria a Dios por eso, por esa bendición. Pero mire, la gente hoy en día ya no quiere ir a orar, ya no quiere meterse en oración con el Señor, ya no quiere ayunar, ya no quiere eso. La gente todo lo quiere fácil, quiere ver la gloria del Señor, quiere oír la voz del Señor, pero aún Jesucristo tenía que caminar, tenía que ir al monte de los olivos, y ahí oraba al Señor, ahí se le revelaba al Padre, ahí vio a Elías, ahí vio a Moisés, pero Él tenía que caminar tenía que ir a la montaña, tenía que subir, tal vez estaba debilitado, tal vez estaba sin fuerza. Aún dice que un día, cuando ya no aguantaba más, le dijo al Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Entonces vea esto, que entonces después el Señor nos mete en ayuno, nos mete en un tiempo de preparación, y con la ayuda de Él vencemos la tentación, y aquí estamos con la ayuda del Señor. Y es como le estoy dando a entender, así es como nace este llamado. Quiero llamarlo más así, que se oiga más formal, este llamado que el Señor nos da de predicar a través de estos medios, de predicar a donde nos inviten en las iglesias. Que gloria a Dios, este fin de semana estuvimos ahí predicando con la ayuda del Señor, estuvimos ahí impartiendo palabra que el Señor nos daba. Y es así como nace esto, mi familia. Algún día los van a conocer, quiénes están detrás de todo esto, detrás de cámara, quiénes son los que están intercediendo, están ayudando con los videos, quiénes son los que están allí. Algún día ustedes los van a conocer, porque no solamente soy yo, está mi familia y ciertos hermanos que nos están colaborando. Entonces, pero así es, vuelvo y le estoy recalcando mucho esto, porque es importante hacerle saber a todo este oyente que está ahí, a todo hermano, a todo aquel que sigue este programa, que sigue la predicación que el Señor nos da. Así es como nace, pero nace de la nada. De la nada, porque Dios dice que en el principio formó los cielos y la tierra, y todo estaba vacío y estaba desordenado, y Dios pone orden. Así es como nace Sendas Antiguas, como le decía, el ministerio de Él y las sendas antiguas. Entonces, pero como le decía, ¿por qué las sendas antiguas? Ahora nosotros solamente predicamos la palabra de Él, solamente anunciamos, dice, solo somos obreros, el dueño de la obra es Él, solamente somos trabajadores de su compañía, solamente somos trabajadores de su empresa. Él dijo que ustedes son obreros, ustedes van a trabajar para mí. Entonces el ministerio, la compañía, la empresa es de Él, completamente de Él. Nosotros solo somos simples y siervos y trabajadores de Él, es todo lo que somos. Entonces, pero Mateo 28:19, oiga lo que dice, ya casi salgo. Gloria al Señor por la palabra, alabado sea el Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das. Mateo 28:19, oiga lo que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él da la comisión, da el llamado y dice: vayan y hagan discípulos, prediquen la palabra, prediquen y anuncien. ¿En nombre de quién? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en nombre de nadie más. No en nombre de Ricardo, no en nombre de la familia, no en nombre de tal. En mi caso, estoy hablando del llamado que el Señor nos dio. Entonces, Él dice: ahora anuncien en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, prediquen, anuncien a Él, den a entender a Él, hablen de salvación, hablen de rapto, hablen de arrebatamiento, pero siempre reconociendo que el dueño de todo, que el que capacita, que el que da la palabra, que el que abre la escritura es Él, quien abre los medios, quien da la oportunidad de predicar, quien da llamado, quien unge, quien prepara, quien lleva a ciertos lugares, es Jesucristo, de Él, de nuestro Dios que está en los cielos. Alabado sea el Señor. Entonces, amados hermanos, así es como nace. Y le estoy explicando esto porque, como le decía, le vuelvo a repetir, estamos cumpliendo un año con la misericordia y el favor del Señor. Estamos gozosos por predicar la palabra del Señor. Usted que está ahí, que se ha edificado, siga al tanto, ore por esta programación, siga orando y que el Señor traiga palabra, traiga más maná del cielo, traiga pan fresco, traiga pan sin levadura para usted, y que todos juntos crezcamos, que todos juntos aprendamos, y que el Señor nos hable, nos ministre, que el Señor nos prepare. Y como le decía, a través de esto yo sé que alguien está aprendiendo demasiado a través de esto. Ya casi salgo del aire una vez más. ¿Cómo nace? ¿Cómo se reconoce un ministerio? ¿Cómo se reconoce? Primeramente es profetizado por personas que no conocen. Lo segundo es bautizado. Lo tercero, preparación en ayuno y oración. Cuarto, vencer toda clase de tentación. Vencer toda clase de tentación lo más que se pueda, y con la ayuda del Espíritu Santo. Después entonces se inicia el ministerio. Y así es como nace esta programación, Sendas Antiguas. Y como les digo, más adelante va a haber Ministerio de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y estamos gozosos y vamos a seguir adelante mientras el Señor nos permita, y mientras el Señor nos conceda estar en este medio. Mientras el Señor no haya venido, vamos a estar predicando, vamos a estar anunciando. Y usted que el Señor le ha dado llamado, el Señor que lo ha llamado, usted no dude, amado hermano, no dude, y no haga caso de los comentarios, porque quien llama, quien da el llamado y el propósito es el Señor, es Él el que respalda. Y dice el Señor: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Y el Señor a través de eso confirme todo llamado, confirme a toda predicación, todo ministerio confirma a través de eso. Así que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios, y usted ha sido partícipe de un programa más de Sendas Antiguas, y estamos gozosos. Y dentro de 15 días, si el Señor lo permite, aquí estamos. Le seguiremos trayendo palabra para edificación, para alerta, para poder crecer más y para anunciar los tiempos, y aún hablar a los perdidos, hablar a todo aquel que está descarriado, a los que están sin luz, sin esperanza. Vamos a seguir hablando, porque el Señor a eso dio el ministerio, para sacar a los cautivos y pregonar el día agradable y santo. Que el Señor le bendiga. Estamos dentro de 15 días. Amén. Es angosto el camino que Dios nos marcó.